Verdaderamente es un gozo muy grande compartir con usted una vez más la bendita palabra de Dios. Que Dios lo bendiga donde quiera que usted se encuentre. Y hoy quiero hablarles acerca del tema: el deseo de Dios es que cuidemos nuestra salvación. Basado en el capítulo 2 del escritor a los Hebreos, en sus versículos 1, 2 y 3, que dice de la manera siguiente: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cuidar significa proteger, conservar, guardar. Toda herramienta o aparato electrodoméstico o cualquier artículo que se cuida dura mucho tiempo. ¿Es cierto? Claro. Posiblemente usted tenga una refri, una estufa, un televisor que tiene ya muchos años y ha durado porque usted lo ha cuidado. Todo lo que se cuida dura mucho tiempo. Por muy buena marca que sea lo que compramos, por muy buena marca que sea, pero si no lo cuidamos, nos va a durar muy poco tiempo. Sí, si no lo cuidamos en poco tiempo, ya no sirve. Por eso el escritor a los Hebreos hace un llamado muy importante con respecto a cuidar nuestra salvación. Porque todos recordamos un día cuando el Señor nos alcanzó por su gracia y su misericordia. Por Él fuimos alcanzados un día cuando, hermanos amados, estábamos perdidos, hundidos en los vicios, en el pecado, en la maldad, cuando nadie se interesaba en nosotros, cuando estábamos hundidos en la miseria. Ahí nos alcanzó la mano poderosa de Dios y llegó Cristo a nuestra vida y nos salvó por su gracia y su misericordia y nos transformó, cambiando nuestra vida. Y nos dio el regalo de la salvación. En Tito capítulo 3, versículo 5, la palabra dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Ahora, el llamado es cuidar ese regalo. Hay que cuidar esa salvación que un día el Señor nos otorgó. No sea usted uno de los que han descuidado su salvación. Lastimosamente, muchos han descuidado su salvación. Lastimosamente, muchos empezaron bien. Cuando recientemente recibieron a Cristo, eran cristianos muy bonitos, cristianos hermosos, cristianos dignos de imitar. ¿Y sabe por qué? Porque eran cristianos fieles. Sí, eran fieles. No faltaban a los cultos de la iglesia. Oraban intensamente. Eran cristianos de calidad. Pero ¿qué pasó?
ahora han bajado esa calidad. Lastimosamente muchos empezaron bien, pero ahora están mal. Sí, ahora son indiferentes, son irresponsables, están fríos espiritualmente. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que se descuidaron. Y es por eso que la palabra de Dios nos hace un llamado a que nosotros, hermanos, nos interesemos en cuidar nuestra salvación. Por tanto, dice la palabra, es necesario, es una necesidad importante actuar con respecto a nuestra salvación. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Atender quiere decir ponerle atención. Atender quiere decir preocuparnos. Muchos cristianos dejaron de preocuparse por su salvación. Muchos cristianos han dejado de buscar al Señor. En otras palabras, le han bajado volumen a la vida espiritual. Han hecho una pausa en la vida espiritual. Y el Señor nos hace un llamado. Es necesario que con más diligencia, con prontitud, con rapidez, volvamos de nuevo a nuestro primer amor. Si alguien considera que está descuidando su salvación o que ha descuidado su salvación, es momento de actuar. Es momento de volver, hermanos, a la palabra. Es momento de preocuparnos, porque sabe lo que dice la palabra de Dios. No sea que nos deslicemos. Si no nos preocupamos, si seguimos así como hemos venido actuando, vamos a caer, vamos a olvidarnos de Dios. Por eso dice, no sea que nos deslicemos, no sea que caigamos totalmente y perdamos nuestra salvación. Muchos fueron salvos. Hay cristianos, hombres y mujeres que un día recibieron a Cristo y fueron salvos. Recibieron al Señor y se gozaron. Fueron llenos del Espíritu Santo. Tuvieron la experiencia del bautismo en agua, del bautismo en el Espíritu Santo. Fueron ungidos por el Señor. Predicaron la palabra. Sirvieron en los ministerios de la iglesia. Pero ¿qué pasó? Un día se descuidaron, ya no perseveraron. ¿Y qué pasó? Sucedió lo que dice la palabra, se deslizaron, cayeron y murieron, no solamente espiritualmente, muchos murieron físicamente también y ya se fueron a la eternidad sin Cristo, sin Dios y sin esperanzas. Por eso es importante, mi querido hermano y hermana, usted que me ve, usted que me escucha, procuremos cuidar nuestra salvación. Que ese fuego del Espíritu Santo siga en nosotros. Que el deseo de orar continúe en nosotros, que el deseo de leer su palabra esté siempre en nosotros, que el deseo de hacer su voluntad esté siempre en nosotros. Por eso dice la palabra, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
Todos aquellos que descuidaron su salvación, que dejaron a Jesucristo, que se olvidaron de su palabra, murieron. Algunos han muerto espiritualmente, y aunque estén vivos, aunque estén gordos, aunque estén bien económicamente, aunque tengan muchas cosas materiales, espiritualmente están muertos. Y hay otros que físicamente también ya murieron, ya no están en medio nuestro, pero tristemente murieron sin Dios y sin esperanzas. Y por eso Dios desea que usted y yo atendamos a nuestra salvación. Hermanos y amigos, hermanas y amigas que me ven, es importante cuidar la salvación. Y usted que todavía no es salvo, usted que todavía no ha recibido a Jesucristo en su corazón, ojalá un día pueda recibirle en su corazón. Ojalá un día pueda recibir a Jesucristo y ser salvo. Y el día que sea salvo, permanezca en esa salvación, cuidando todos los días ese regalo maravilloso que Jesucristo nos trajo a la tierra. Que Dios nos ayude y que cada día le pidamos a Dios el deseo, que le pidamos a Dios que Él nos permita atender a las cosas celestiales. Que el Señor nos continúe bendiciendo y recuerde, el deseo de Dios es que cuidemos nuestra salvación.